Este es El Brújulo, un espacio de difusión literaria para todo público de habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del Brújulo. Hola Germán. Hola Lucía, hola a todos. Hoy estaremos conversando acerca de los informes sobre las atrocidades del Putumayo, que son documentos por los cuales sabemos que desde el momento mismo en que se estaban cometiendo estas atrocidades, ya la opinión pública tenía un conocimiento de lo que estaba ocurriendo y nos vamos a dar cuenta cómo desde ese momento la escritura se usó como un instrumento para hacerle frente a la barbarie. Antes de comenzar, Germán, te propongo que hagamos una recapitulación del contexto geográfico e histórico para que nos situemos antes de seguir adelante. Bien, Lucía, recordarle a nuestros oyentes que en el episodio anterior quedamos más o menos hacia 1904, 1905, donde la Casa Arana ya estaba completamente ubicada en territorio del Putumayo, en territorio que hoy pertenece a Colombia. Y había dos enclaves importantes que hay que tener en cuenta, que son la Chorrera y el Encanto, que estaban ubicados en unos ríos que son afluentes asimismo del Putumayo, y por donde circulaba, todo el caucho que venía de las selvas del Putumayo hacia el río Putumayo y posteriormente hacia el Amazonas. Recordemos que allí la Casa Arana había desplazado o asesinado a todos los caucheros colombianos, se había apropiado de un territorio enorme y había sometido a las poblaciones indígenas a trabajar como mano de obra esclava. Y no dejemos de recordar que esta práctica de esclavizar a las comunidades indígenas había sido en principio cometida también por los caucheros colombianos. Y aquí es oportuno mencionar que hacia 1904 la Casa Arana trajo desde Barbados un grupo de personas, de barbadenses, a trabajar en las barracas donde se acopiaba el caucho, y los trajo con el objetivo, por un lado, de controlar a los indígenas que estaban trabajando en la extracción de caucho, o también para hacer parte, de cuadrillas que a lo largo de la selva buscaban más indígenas para incorporarlos como mano de obra. Esto va a ser importante porque va a tener, una implicación importante en la escritura de los informes. Entonces nos ubicamos hacia estos años de 1904-1905 y ya Lucía nos va a contar cómo desde 1906 más o menos empiezan a publicarse una serie de informes, de artículos en diferentes registros sobre las atrocidades del Putumayo. Sí, antes de adentrarnos en la materia, yo quisiera de todas maneras mencionar las principales comunidades que sufrieron estos crímenes en el Putumayo. Estamos hablando de las poblaciones de los Huitoto, los Nonuyas, los Bora, los Andoques, los Recígaros, los Ocainas y los Muinanes. Entonces, esto para que nos hagamos una idea también de que eran muchos pueblos. De hecho, según varias fuentes, hacia principios del siglo XX, varias fuentes calculan que habría alrededor de unos 50.000 indígenas viviendo en este territorio, y 10 años después también encontramos fuentes diciendo que ya no sobrevivirían más de 7.000. Por eso es que se habla muchas veces de un verdadero genocidio, y lo que vamos a ver a lo largo de este capítulo es que esta es una historia que en sentido estricto hasta hoy estamos empezando a contar. Bien, entonces recordemos que hacia 1907 es cuando la Casa Arana se convierte en una compañía conocida como la Peruvian Amazon Rubber Company, que sería una compañía con capital británico, y esto vamos a ver en un momento que sería fundamental. Desde años atrás se venían conociendo denuncias tanto en prensa como en la Corte Suprema de Iquitos, pero haría falta que viniera un ingeniero extranjero que fue testigo de los hechos ocurridos allí para que pudieran estas denuncias ser atendidas. Estamos hablando del ingeniero norteamericano Walter Hardenburg, quien fue retenido por la Casa Arana, y una vez fue liberado, él decidió viajar a Londres y contactar con la sociedad antiesclavista. A través de esta sociedad, él logró ponerse en contacto con la revista Truth, y hacia 1909 esta revista saca a la luz su testimonio con el título El Paraíso del Diablo, y un subtítulo que fue lo que finalmente estalló el escándalo de las atrocidades del Putumayo. El subtítulo era Un Congo Británico. Ahora, ¿por qué esto fue un escándalo? Bien, a comienzos del siglo XX, la corona británica había liderado toda una campaña para denunciar las atrocidades que se estaban cometiendo bajo el mando de Leopoldo II de Bélgica en el territorio del Congo, donde también había explotación cauchera, donde se cometieron atrocidades semejantes a las ocurridas en el Putumayo, y la corona
británica de alguna manera se había erigido como un faro moral en contra de la esclavitud y del abuso contra las poblaciones aborígenes. Entonces ahora que muy pocos años después la prensa británica hacía ver que había una compañía con capital británico cometiendo las mismas atrocidades, pues hizo que el gobierno quisiera intervenir. Recordemos que unos años atrás la Casa Arana se había convertido en la Peruvian Amazon Company, que era una compañía con una fuerte inversión de capital británico. Entonces esta compañía, que había sido registrada en Londres como una empresa británica, ponía ahora en aprietos al gobierno, y eso hizo que la corona británica decidiera contratar una comisión para que fuera hasta el Perú a investigar qué era lo que estaba ocurriendo, que eran aquellas denuncias que habían aparecido en las declaraciones del ingeniero Hardenburg en la revista Truth, donde se hace un recuento detallado de las torturas, las masacres y las persecuciones que estaban padeciendo las comunidades indígenas en el Putumayo. De todas maneras, habría también otro argumento, en principio más fuerte, a los ojos de la opinión pública, para justificar la investigación que la corona ordena en el Perú, y es el hecho de que en el lugar de las atrocidades también estaban trabajando ciudadanos británicos. Recordemos que, nos decías hace un momento, Germán, la Casa Arana había contratado a un conjunto de barbadenses, colonia británica en ese momento, para que vinieran a ejercer un control armado sobre los indígenas. Y aquí nos vamos a encontrar con un personaje fundamental en esta historia, que es el irlandés Roger Casement, que a principios de siglo había sido contratado por la corona para ir a realizar los informes del Congo, de los que hablábamos hace un momento, y debido a la satisfacción con su labor, esta vez es contratado de nuevo para venir a realizar los informes en las caucherías del Putumayo. Para ese momento, Casement era cónsul en Río de Janeiro y él va a llegar al Putumayo en 1910. Va a estar allí más o menos un año. Desde allí va a enviar 2 informes a la corona y un año después él regresa y presenta un último informe en el que corrobora que la situación no ha cambiado. El conjunto de los informes de Casement, junto con todas las comunicaciones diplomáticas que se llevaron a cabo a lo largo de estos años, fueron publicados en 1912 bajo el título de El Libro Azul. Hablemos un poco entonces sobre esto. El Libro Azul proviene del hecho de que este tipo de comunicaciones burocráticas en el gobierno británico se publicaban en unos libros, digamos, con una tapa azul, aunque también había una connotación, y era el hecho de que se publicara algo en el Libro Azul. Tenía la connotación de que se estaba revelando a la opinión pública, digamos, una serie de información crítica de política, en este caso de política internacional. Y la publicación de este Libro Azul se da porque la corona británica esperaba que, a partir de las denuncias que se habían hecho sobre los abusos del Putumayo, el Perú tomara alguna serie de acciones para combatir esta problemática. Pero al ver la corona británica que el Perú no estaba haciendo nada para mejorar la situación en el Putumayo, una manera de ejercer una presión adicional era precisamente publicando este Libro Azul que contenía todos los informes de Roger Casement. Sí, así es. Lo que vemos, de hecho, entre el momento en que llega Casement a Iquitos en 1910 y el momento en que se publica el Libro Azul en 1912, es una serie de comunicaciones entre el gobierno británico y el gobierno norteamericano en relación con el gobierno peruano, pidiéndole o presionándole para que tomara medidas sobre aquello que Casement estaba reportando desde el Putumayo. Bien, Lucía, pero ¿qué nos encontramos en estos informes que escribió Casement? Sí, Germán, pues siguiendo el orden que la propia Oficina de Asuntos Exteriores le pide a Casement, él es, digamos, muy riguroso en cumplir esas tareas ordenadamente. En la primera parte de los informes nos encontramos entonces una descripción detallada de la geografía del lugar, una caracterización etnográfica sobre la que de pronto tal vez más adelante podemos volver, y hay una descripción muy, muy detallada de la logística de la compañía, de la Peruvian Amazon Company. En otra parte está el reporte sobre la situación de los barbadenses, recordemos, en tanto ciudadanos británicos, y hay una serie de entrevistas que él hace a estos ciudadanos. En total son 30 entrevistas que Casement hace a los barbadenses. A partir de estas entrevistas y desde su propia experiencia como testigo de la situación en las principales barracas que él visitó, lo que encontramos es una descripción de los tipos de tortura que se llevaba a cabo en contra de los indígenas. Hay prácticas de látigo, castigos en el cepo, hay prácticas de cacería de los indígenas, hay violaciones, hay mutilaciones, y
También se denuncia que muchos trabajadores indígenas morían de hambre. También se reportan crucifixiones, quemas de personas vivas y prácticas de ahogamiento. Pero toda esta información acerca de los indígenas estaba dicha sobre todo por los barbadenses, porque hasta donde tengo entendido, Casement no hizo entrevistas directas con los indígenas. Sí, eso es cierto. Pues está por un lado la limitación lingüística. Era difícil la mediación entre el inglés y las lenguas nativas. Sería mucho más fácil, más adelante lo vamos a ver en otro informe, del español a las lenguas nativas. Está esa situación, pero por otro lado lo que vemos en el libro azul es que Casement se sitúa como un representante del gobierno británico, es decir, que su principal búsqueda en cuanto a la voz del testimonio estaba enfocada en los ciudadanos barbadenses. Entonces, por un lado, desde la perspectiva de los barbadenses que, según sus testimonios, eran obligados a realizar todas estas prácticas criminales contra los indígenas, era parte de su trabajo y muchos de ellos también eran sometidos a estas prácticas de castigo. Tenemos esa perspectiva por un lado, y por otro lado está la del propio Casement cuando, al ser testigo, se da cuenta de que los colonos que ejercían como capitanes, como jefes de sección, eran los que ordenaban este tipo de prácticas y quienes a veces también las ejecutaban. También hay un recuento de, por ejemplo, prácticas de tiro, como prácticas de entretenimiento en las que se mataban los indígenas, y también había expediciones punitivas que eran lideradas por estos ciudadanos barbadenses. Cuando los indígenas intentaban escaparse o intentaban sublevarse, había una serie de castigos ejemplarizantes. Y dentro de este recuento de atrocidades está también el caso específico de las mujeres, por supuesto, que no solamente eran violadas y raptadas, sino que en general, describe Casement, eran tratadas como mercancía. Muchas veces eran ellas mismas lo que se entregaba como pago a los barbadenses o a los propios capataces, y pues vivían una situación de esclavitud singular. Casement amplía el fenómeno de la esclavitud no solamente al mencionar la compra y venta de esclavos que había en Iquitos, sino también al describir cómo en la vida cotidiana de las barracas eran los propios indígenas los que estaban encargados no solamente de recoger el caucho, sino de todas las labores de la supervivencia, la construcción de casas, el mantenimiento de toda la infraestructura, toda la mano de obra que se requería en la selva era puesta por los indígenas. Sí, a partir de estos informes también se ha podido hacer una imagen de cómo funcionaban estas barracas o barracones. Habíamos dicho cómo se ubicaban cerca a un río, que era donde acopiaban el caucho que venía del interior de las selvas. Recordemos que el caucho como tal no estaba plantado, sino que había que buscarlo en diferentes lugares de la selva, hacer la extracción y llevar el caucho a estos barracones. Entonces hay una estructura de estas barracas, más o menos habían unas 40-45 barracas a lo largo del Putumayo, todas pertenecientes a la Casa Arana, donde había un capataz, una persona que mandaba, sobre los cuales hay una cantidad de documentación y hay unos relatos, digamos, de unas atrocidades particulares con nombres propios. Y debajo de este capataz estaban, digamos, los capataces de indios, así los llamaban, digamos, los que se encargaban de salir con las cuadrillas de indígenas a los lugares, a los cauchales, a los siringales para hacer la recolección. Muchos de estos eran barbadenses, aunque también los barbadenses tenían otras labores como por ejemplo la cocina, que también las ejercían los indígenas. Pero también había otro nivel que estaba conformado por jóvenes indígenas que habían sido capturados desde la niñez y digamos habían sido criados por los colonos y habían sido armados para controlar a los indígenas que hacían las extracciones. Se aprovechaban precisamente de que eran indígenas, que hablaban la lengua de los indígenas que hacían la extracción, pero los habían criado y los habían armado para actuar en contra de los otros indígenas que hacían las extracciones del caucho. Entonces esta era más o menos como la estructura de los barracones, que recordemos que tenían un centro, pero los indígenas debían salir a buscar los siringales, los cauchales para hacer la extracción y devolverlos a esos barracones, donde si no llegaban, además, pues eran perseguidos si no venían con la cuota mínima de caucho, y ya en los barracones pues se cometían también una serie de crímenes, como por ejemplo lo relativo a la comida. Hay algunos testimonios donde dicen que por ejemplo a cada indígena se le daba solamente un puñado de mañoco al día, como parte digamos de su alimentación.
Sí, Germán, pues sin duda uno de los grandes méritos del Libro Azul de Casement es que nos da una dimensión de todas las instancias a las que llegó la barbarie en este escenario, muchos niveles, y en realidad todas las personas que estaban involucradas en esta estructura que describes, pues fueron alcanzadas por esta visión perversa del otro. Y una de las prácticas que también quisiera incluir en este recuento es lo que Casement denomina la práctica del peonaje, y que es sorprendente encontrársela en este informe porque coincide con lo que hoy pervive bajo la forma de la trata de personas, y consiste en raptar una persona que está en una condición de indefensión, en una condición vulnerable, y someterla de tal modo que quede en una situación de la cual no puede escapar. En el caso, por ejemplo, allí de los indígenas, lo que vemos es cómo desde que se les rapta se les pone en una situación de endeudamiento. Es una deuda tan grande que de ella no van a poder salir nunca, y mediante eso el trabajador, o el esclavo más bien, queda bajo la propiedad del acreedor. Esta es una práctica que entonces vemos que lleva ya un siglo vivo en nuestros territorios. Sí, Lucía, ¿cómo funcionaba exactamente este asunto de la deuda? ¿En qué consistía exactamente? Esto lo vamos a encontrar además en la vorágine de escrito, pero podemos adelantar acá un poco en qué consistía este sistema de deudas. Sí, ahí es importante tener en cuenta que a estos colonos capataces no se les pagaba un salario, sino que se les pagaba una comisión sobre el volumen de caucho que reportaran. Y este fue un factor determinante en todas estas prácticas de tortura de las que hemos hablado, ya que a mayor cantidad de caucho recolectado y puesto en iquitos, pues mayores podrían ser sus ganancias. Entonces, eso en cuanto a la ganancia de los capataces. En cuanto a los indígenas, pues en realidad no se les reconocía ni un salario ni un porcentaje sobre el caucho recogido, sino que la manera en que se les pagaba era darles, a cambio del caucho recogido, elementos que tendrían que ser básicos para su supervivencia, como eventualmente prendas de vestir o medicamentos o una que otra lata. Y estos insumos que se les daban a cambio de su trabajo eran reportados en unos libros de cuentas, y se les cobraba a valores inmensamente más grandes de lo que costaban originalmente, ¿no? Entonces entregaban los indígenas grandes cantidades de caucho a cambio de productos que se les cobraba carísimo y que se iban acumulando en un libro de deudas. Se cuenta que también incluso hay algunos se encontró en algunos libros cómo los capataces cargaban sus propias provisiones a las cuentas de los indígenas. De este modo sus deudas iban creciendo y creciendo, y llegaba a un punto en que aún trabajando una vida entera, la deuda no iba a ser suplida, y muchas veces los niños y jóvenes que empezaban su vida trabajando también como recolectores iniciaban su labor heredando las deudas de sus propios padres. Sí, imaginémonos que no era que cada vez que trajeran caucho se les daba algo, sino que de hecho era como al principio, incluso para convencerlos, también para atraerlos, porque había también todo un sistema que se llama el sistema de enganche para atraerlos a trabajar. Al principio se les daba una serie de objetos, ropa, víveres, y se les ponía unos precios que tenían que empezar a pagar y que nunca podrían llegar a pagar por más caucho que trajeran. Eso también implicaba este sistema, digamos, de esclavitud, no solamente por la fuerza y por la vía armada, sino también a partir de la noción de una cuenta que pagar. Exacto, por eso yo insistí hace un momento en una práctica que hoy podemos reconocer en la trata de personas. Poner a una persona vulnerable en una situación de la cual no hay forma en que ella pueda escapar. Y entonces, ante las dimensiones del horror, de las atrocidades que están denunciadas en este libro azul, vale la pena que nos detengamos un momento en el asunto editorial. Pensemos que el libro azul vio la luz en inglés en el año de 1912 y sin embargo aparece completo en español solamente 100 años después, gracias a una publicación que realiza el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica en 2011. Es muy importante que tengamos presente lo que implica para una sociedad, para la conciencia histórica de un pueblo, de una comunidad, el hecho de poder acceder en su propia lengua a toda esta información. De hecho, la traductora del libro azul, decimos como en su totalidad, la traductora fue la antropóloga peruana Luisa Elvira Belaunde, y ella de hecho hace una reflexión sobre cómo en el caso del Perú esta historia del Putumayo se clausuró, se olvidó durante 100 años, y solamente hasta ahora, cuando aparece esta publicación, es cuando se está volviendo a hablar de todo esto. De hecho, ella menciona que a lo largo de todos estos años casi que el pueblo peruano ni siquiera tenía noticia de quién había sido Roger Casement, hasta que en 2010
Vargas Llosa se gana el Nobel y publica su novela El sueño del Celta, que es una historia que cuenta la vida de Roger Casement. Y si bien ella hace esta observación con respecto a la historia peruana, pues no menos podríamos decir con respecto a la historia colombiana. Sobre eso vamos a hablar un poco hacia el final cuando mencionemos la labor de los informes de memoria histórica. Pasemos por ahora a lo que ocurrió en el Perú una vez el Libro Azul ve la luz, cuando ya el gobierno peruano siente la presión y se ve obligado a enviar su propia comisión investigadora a la zona del Putumayo. Entonces, en 1911, el gobierno peruano envía una comisión investigadora que sería liderada por el juez Rómulo Paredes, quien viaja a buena parte de las secciones de la Peruvian Amazon Company y en su informe, que tiene unas 3.000 páginas aproximadamente, reportó él, confirma las denuncias de Casement, no solamente porque encontró muchas fosas comunes, sino porque él, a diferencia de Casement, entrevistó directamente a muchos indígenas. Entonces, no solamente está el reporte visual que teníamos en Casement de las fotografías de las torturas en el cuerpo de los indígenas, sino que en el caso del juez Paredes tenemos un reporte con testimonios directos de los indígenas. Este informe del juez Paredes se publicó parcialmente en inglés en 1913 y en español aparece por primera vez en 2004. Entonces insistimos en la idea de la traductora Luisa Elvira Belaunde, en que esta es una historia que apenas estamos empezando a contar y que supone un diálogo que todavía tenemos pendiente con la historia. En el caso del Perú, es verdad que se emitieron 237 órdenes de captura, se capturó a 9 personas, pero finalmente la Corte de Iquitos no solamente anula todas estas órdenes de captura y no emprende ningún juicio, sino que además decide destituir al juez que estaba liderando junto con el juez Paredes esta investigación. De esta manera vamos viendo cómo hay varias instancias de poder que van cumpliendo esta función de sacar a la luz la criminalidad y los abusos. Hemos hablado del lugar de la prensa tanto en Iquitos como en Londres y hemos hablado de las investigaciones que se realizan también desde una perspectiva, digamos, más bien sociológica, si se quiere. Y en este caso vemos cómo también hay un poder que se ejerce desde la investigación judicial. La labor del juez Paredes pues es una labor titánica. Decíamos hace un momento, hablamos de un informe de más de 3.000 páginas y en su informe él hace un verdadero esfuerzo no solamente por entrevistar a los indígenas y dar cuenta de su sufrimiento, sino también por explicar un poco desde la óptica antropológica qué es lo que ocurría en ese escenario y proyectar hipótesis sobre cuáles habrían sido las causas de todas estas atrocidades. Y en este caso insistimos en que esta labor del juez Paredes es importante porque es tal vez el único o de los pocos que tiene una preocupación genuina y fuerte por las poblaciones indígenas. Aunque no podemos desconocer que el informe de Casement tiene una importancia radical en todo este capítulo de la historia. Es verdad que Casement, por ejemplo, con respecto a los indígenas no quiso ahondar más, ¿sí? Su preocupación era específicamente también por mandato, era la situación de los ciudadanos británicos, los barbadenses, y en ese sentido su preocupación por los indígenas era un poco menor o estaba subordinada a esto. Y en realidad si buscamos en el panorama quién estaba preocupado por la suerte de las poblaciones indígenas, realmente no vamos a encontrar muchos y tal vez uno de los pocos, si no el único, es el juez Paredes. Sí, Germán, es verdad que a lo largo de todo este proceso casi que la situación de los indígenas va quedando en un segundo plano, sobre esto vamos a volver más adelante, pero de todos modos no podemos perder de vista también la función de la sociedad antiesclavista en Inglaterra, que desde principios del siglo XX había tomado las banderas de la lucha contra el abuso, en contra de los pueblos aborígenes y en contra de la esclavitud, y que va a tener un papel muy importante, no solamente desde las presiones que comenzaron con la publicación de The Truth, sino que va a seguir muy, muy atenta al caso, incluso más adelante en la audiencia en la que declara Julio César Arana. Bien, retomemos nuestra línea de tiempo y volvamos a situarnos en 1912, que es un año en el que hay varias publicaciones importantes. Después de la publicación del Libro Azul está el revuelo en la comunidad internacional que el Papa Pío X decide pronunciarse y publicar su encíclica llamada El lamentable estado de los indios. Sí, Lucía, mediante esta encíclica hay una denuncia, digamos, también de estos abusos, no solamente en el Putumayo, sino también en otros lugares del mundo, pero específicamente en el Putumayo.
Y también una de las consecuencias, y allí obviamente nos vamos a encontrar con una contradicción, es que precisamente ante este estado el Papa lo que propone es una intervención más fuerte de la comunidad religiosa en la selva amazónica. Y otra vez nos encontramos con esa idea de qué hace Occidente con las poblaciones indígenas. Y una de las respuestas, incluso empezando el siglo XX, es hay que reducirlos, hay que evangelizarlos, hay que civilizarlos, digámoslo así, entre comillas, lo ponemos por supuesto, porque parece que Occidente en realidad, podríamos decir que incluso ahora no entiende cómo relacionarse con las poblaciones indígenas. Y la contradicción además surge porque precisamente los que cometen los abusos contra los indígenas son los colonos, pero a los que hay que civilizar es a los indígenas. Sí, Germán, así es. Mediante la noción de civilización, los indígenas han pasado primero en el periodo de la conquista por una conceptualización que los definía como no humanos. Ya después de que son aceptados como humanos, entonces se considera que son paganos, es decir, su Dios es falso, por lo tanto civilizarlos consistiría en convertirlos a la religión verdadera, y después con estas prácticas que hemos venido estudiando, civilizarlo consistiría en volverlo trabajador, es decir, volverlo esclavo. Son como etapas acumulativas en las cuales el indio va padeciendo los abusos del hombre occidental mediante digamos a través de la noción de civilización. Bien, vamos a cerrar el capítulo de hoy hablando de otra publicación que vio la luz en 1912, que fue el llamado Libro Rojo del Putumayo, que es un libro que el gobierno colombiano le encargó al abogado británico Norman Thompson. De hecho, es muy curioso que en algunas publicaciones aparece este libro como anónimo, pero hay evidencias de que este fue el abogado que escribió este documento, que tenía como función complementar las denuncias de Casement y exponer a la luz la perspectiva colombiana del litigio con el Perú sobre el territorio del Putumayo. En este libro vamos a encontrar un recuento histórico de toda la relación limítrofe con el Perú desde los tiempos de la colonia hasta el momento de la publicación. Thompson incluye varios mapas donde se sitúan en las secciones caucheras y además hace un recuento de todas las comunicaciones oficiales por parte del gobierno colombiano en las cuales más o menos desde 1907 se hacían denuncias públicas sobre los abusos de las autoridades peruanas en el territorio colombiano. Sin embargo, a pesar de todo este recuento, pues vuelve a ocurrir lo que mencionábamos hace un momento, y es que la situación humanitaria de los indígenas queda en un segundo plano, y lo que cobra protagonismo en el Libro Rojo del Putumayo es el derecho de soberanía que tiene Colombia sobre el territorio donde los peruanos desarrollaban las caucherías. Tal vez el Libro Rojo del Putumayo es además el documento más conocido en el mundo, digamos, hispano, porque precisamente lo habíamos dicho, lo habías comentado, el Libro Azul de Casement fue traducido a lo largo del siglo XX por pedazos y solamente hasta 2011 se traduce completo. En cambio, el Libro Rojo del Putumayo fue traducido en 1914 y que tiene como su principal objetivo el problema limítrofe. Y el asunto, digamos, la violencia contra las poblaciones indígenas va a ser instrumentalizada bajo este fin, ¿sí? Es decir, no se está denunciando las atrocidades por sí mismas, ¿sí?, como un hecho, digamos, que debe ser investigado y debe ser juzgado, sino que se utilizan es para marcar en qué territorios se cometen las atrocidades, para afianzar, digamos, esa idea de la violación de la soberanía. Bien, Lucía, y para ir cerrando ya este episodio, creo que podemos dar una imagen general. Lo que queríamos hacer con este episodio era mostrar cómo a través de la escritura se combatió la barbarie en la medida en que precisamente muchos otros estamentos no hicieron nada al respecto. Y vemos cómo la escritura aparece en diferentes contextos: la escritura burocrática, la escritura en prensa, la escritura en los estrados judiciales, pero también vamos a ver cómo ante tantos oídos sordos la escritura va a buscar otro tipo de escenarios, como lo es precisamente el escenario de la literatura. De allí vamos a encontrar también una serie de obras que nos va a llevar precisamente hasta la vorágine. Sí, Germán, en ese sentido yo no quisiera dejar de mencionar algunas obras contemporáneas a Rivera que podrían ser consideradas como antecedentes de la vorágine, además de los informes de los que hemos hablado hoy. Iniciaría este recuento con El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, publicada en 1898,
Luego está el informe de Casement sobre el Congo, que fue en 1903. En 1907 apareció un libro de Charles Enoch llamado Los Andes y el Amazonas, donde se denuncian también las atrocidades en los Andes peruanos. Está también la publicación del colombiano Rafael Uribe Uribe en 1908, que se llamó Por la América del Sur. Y está el libro que escribió el abogado colombiano Vicente Olarte Camacho, llamado Las crueldades en el Putumayo y en el Caquetá, publicado en 1910. Después de toda esta serie de publicaciones nos vamos a encontrar en 1924 con un informe de Rivera enviado a la prensa colombiana llamado Las penetraciones peruanas en el Caquetá. Entonces vamos viendo cómo esta historia en realidad es una historia de largo aliento y que desde el inicio está atravesada por las posibilidades de la escritura, como decías. En el próximo episodio estaremos avanzando en el devenir de esta historia que nos trae hasta la actualidad, cuando la escritura vuelve a tener un lugar destacado con la labor de los informes del Centro de Memoria Histórica. Veámonos entonces en la próxima para seguir viendo cómo se desenvuelve esta historia, Germán. Bueno, Lucía, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.